Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas. El podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy. Gaby. Hoy empezamos con una mujer que... ¡Wow! Oye, bien densa, ¿no? Oye, me eché varias hojas. Anoté demasiado. Varias como 12 hojas. Sí, más o menos. Es el equivalente a todas las notas que necesité para esta mujer. Como unas 8 horas de mi vida. Oye, pero increíble historia. Sí, no, está fabulosa. Hoy vamos a hablar de la anonadada primera emperatriz que hubo. La única emperatriz de su linaje. Sí, sí. Y también en esas épocas que no, pues no. Sí, no había hasta Catalina. Pero hasta bueno. Catalina, pero fueron muchos años poquitos después. Sí. Vamos a hablar de Teresa de Habsburgo o Teresa de Austria, así la pueden encontrar también en emperatriz del Sacro Imperio Romano germánico, que nos encanta decir esa palabra y lo vamos prepárense. a repetir. Pero sí, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Perfecto. Ella nace el 13 de mayo de 1717 en Viena. Sí, en el Hofburg Palace. Ajá. Y tiene a unos papás muy poderosos. Muy intensos, pero muy espera. Intensos. Yo siempre les digo esto. Es María Teresa Walburga Amalia Cristina de Habsburgo. Ah, así se llama. Ese es el nombre Ese es completo. el nombre. Porque aquí no... A mí me gusta decir los nombres completos de estas mujeres. En corto, Teresa. Sí, le decimos Teresita. Teresita. Aparte que está como la novela mexicana, ¿no? Sí, Teresita. La Teresa. Ya la vi. Pero bueno, María Teresa, sí. Está en Netflix por si la quieren ver. Muy bien, su papá. Leopoldo. Ah, no es cierto. Es Carlos. Ese es el abuelo. Carlos VI. Sexto, ¿no? Sí, es sexto, nada más que se me olvidó decir el palito que traía. Yo estaba como V Carlos palito. V, yo estaba pensando, el chocolate. Ese fue uno antes. Sí, ya sé, bueno. Carlos VI. Sí, Carlos VI. Y estábamos viviendo una época en la que el imperio austriaco era grande y vasto. Era de los más poderosos de Europa. Si no es que el más poderoso de Europa. Sí, o sea, cubría lo que es ahorita Austria, buena parte de Hungría, una partecita de Italia, porque se extendieron hasta por allá y seguían peleando con el Imperio Otomano por un poquito más al sur. Pero Carlos, pues sí, vivía muy bien y cómodo y felicidad, pero como que no era el mejor emperador que había tenido, ¿verdad? Porque además era emperador del Sacro Imperio Romano. No solo eso. Era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Yo lo voy a decir muchas veces. Archiduque de Austria, rey de Hungría y líder de la casa de los Habsburgo, que los Habsburgo habían liderado por muchos años. Sí, muchos. Sí. Varios cientos. Ajá. Demasiados. Sí. Y por lo que decía Gaby, era como que Carlos a mí se me hace en mi perspectiva como que muy escueto. Como que hace lo mínimo indispensable. Exacto. Entonces, pues la ciudad nunca va a prosperar con alguien que hace lo mínimo indispensable. Entonces gastaba mucho, tomaba decisiones que no valían la pena. Por ende, pues deudas, etcétera. Muchas hambre, enfermedades, todo. ¿Sí? Sí, así imaginémonos al Sacro Imperio Romano Germánico en esas épocas. Sí. También recordemos que el Sacro Imperio Romano Germánico no es heredable. Esto se vota. Correcto. O sea, sí es como que una especie de democracia entre diferentes electores, diferentes países. Que ya hemos hablado de antepasados de los Habsburgo en varios episodios. Exacto. Sí. Que pues sí, o sea, era la zona. Y luego además Carlos era el segundo hijo, no era el heredero principal, ¿no? Entonces, el primero era su hermano José, que solo tuvo hijas. Y pues no le pudo, cuando perdimos a José, no pudo heredarle el trono a sus hijas, entonces se lo terminó heredando a Carlos. Entonces, de estas cosas que pasan, y sobre todo en estos tiempos, igual y a Carlos no me lo educaron tan bien para ser el gobernante, ¿no? Que era normal, porque nunca, o sea, ya pensaban de, no, pues el otro va a tener 16 niños, ¿verdad? No pasa nada. Y no era cierto. Uh-huh. Pero bueno, ahorita hablamos más de Carlos. Su mamá, ¿lo quieres decir? No. Ahí va, a ver, es Elizabeth Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Le vamos a decir Elizabeth Cristina y hablamos de ella ahorita y creo que no volvió a salir en la historia. Lizzie, ándale. Mamá Lizzie también venía de una casa bastante acomodada, de lo que era Prusia. Disculpen si ustedes son de esa familia, mi alemán está muy oxidado. Entonces, venía de una familia muy acomodada, no le encantaba la idea de casarse con Carlos y a la familia de Carlos pues sí quería casarlo,
y bien, porque pues sí necesitábamos de esa familia, pero desde los 13 dijeron, se van a casar, y Lizzie dijo, no, porque católico y yo soy protestante y yo no me voy a convertir, como, ¿por qué me voy a casar con él? Y se fregó. Y no, bueno, ni modo, como eres mujer te chingas y te casas. Y se casó. Sí, se terminaron casando en 1708. 3 años después fue cuando heredaron el trono porque falleció José, el hermano de Carlos. Uh-huh. Y él también solo había tenido hijas. Como que había un tema con esta generación de Habsburgo, porque pues... ¿Por qué será, Habsburgos? ¿Por qué será? Pero, bueno, tuvo puras hijas, pero aquí Carlos fue un poquito más inteligente que su hermano José. ¿Por qué? Porque había una ley anterior que prohibía que las mujeres Habsburgo heredaran el trono, o tierras, o etcétera, etcétera, estaban denigradas. Exacto. Pero Carlos, como tenía que mantener la herencia Habsburgo y era el último hombre Habsburgo sí, era el sobreviviente, dijo, mis sobrinas, o sea, las hijas de su hermano mayor, pues me valen queso. Entonces, yo voy a poner una ley donde las mujeres ahora sí pueden heredar, que ya se había hecho en otros países anteriormente, y sus hijas se vuelven automáticamente herederas al trono. Esto no significa que les iba a dar una educación adecuada para heredar el trono, pero pues mínimo ya tenían ahí el nombre, algo les peleó. La mínimo lo intentó y todo lo intentó porque sí tuvo un Leopoldito, sí. Pero perdimos a Leopoldito cuando era muy pequeño y fue cuando dijo, mi esposa ya está muy grande, se enferma cada rato, yo ya estoy grande. Ya no voy a poder tener ya niños. no vamos a hacer más, entonces no nos queda de otra más que hacer el análisis. Y entonces nace María Teresa en 1717. Ajá. Y porque aquí nacen todas seguiditas. Ana, María Ana. Aquí todas se llaman Marías. Pero ella entonces, también hace lo mismo. Sí, entonces les voy a decir por su segundo nombre y asuman que todas llevan un María enfrente. Y entonces Ana nació en el 18 y Amalia nació hasta el 24. Ahí se nota que sí, la mamá Lizzie sí tuvo temas. O este hombre se fue a la guerra. Aparte que dicen que Carlos era homosexual. Entonces, por eso también batallaron. O sea, bueno, eso se decía y lo decían muy seguido a reyes que batallaban en tener hijos cuando posiblemente pudo haber sido otra cosa. Pero pues pudo haber sido una opción. Tú que se entretuvo porque yo no encontré registros de que hubiera un amante definitivo o pudieran, o sea, como que supiéramos el nombre del amante. ¿Quién sabe? Sí, no, de acuerdo. Y digo, Carlos siempre como que buscó al niño como quiera. Sí. O sea, dijo, no, yo en algún punto voy a tener hijos, entonces, o sea, niños. Entonces, a mis hijas, pues nada más las voy a educar lo mínimo indispensable. Y entonces nos equivocamos poquito. Sí, muchito. Cuando estaba chiquita esta María Teresa o Teresa, literal al nacer, su hermano falleció a los poquitos meses después, entonces tragedia, todo un mundo de luto. Pero bueno, ella siguió adelante, le dieron una educación pues normal de una noble, baile, música, canto. Para niña. Para ese niña, es el punto correcto. Importante. Correcto. Sí le intentaron dar clases en lo más hacia lo humanista y estaba a cargo de jesuitas, porque pues, somos muy, muy católicos, entonces, y los jesuitas son ligeramente liberalones, entonces sí le enseñaron cosas como poesía, historia, un poquito de filosofía, algo de teología, pero en su currículum no había economía y cómo gobernar. O sea. Cómo ser un buen político, porque eso voy a hacer. Sí, y luego también... Su papá ni siquiera la dejaba montar a caballo. Sí, porque pobrecita. No todo mal. Pero ella aprendió para poder presentarse frente a la corte de hecho, húngara. dicen que hasta su ortografía y la manera en la que hablaba era informal y mala. O sea, sí, porque no era muy buena. Porque no le enseñaron a hacerlo. Su maestro jesuita supongo que tampoco era tan bueno. No era precisamente feminista. Y luego solo le enseñaron, latín, francés, español e italiano, porque son las lenguas que se ven bonitas en una damita. Pero Gaby, eso son un chorro. Ya sé, por eso dije solo. Pero, bueno, está bien. Pero para la época era como que solo te voy a enseñar lenguas romance porque suenan bonito. En Europa. En Europa. Para la época en Europa. Se les olvidó que ella era gobernante de Hungría y de lo que es la República Checa y no hablaba checo. Los hombres sí aprendían a hablar húngaro y checo. Ella no, porque niña, así las cosas. Porque ovarios. Bueno, pero cuando cumplió 14, el papá, o sea, Carlos, se empezó a dar cuenta y dice, bueno, está bien, ya nunca voy a tener un varón. Entonces, creo que es momento de llevarla a la corte. Literal, la llevaba al Consejo del Estado a sus 14 para que pudiera ver cómo funcionaba ahí todos los ministros, etcétera, etcétera. Pero también papá Carlos todo manchado porque creo que nada más la sentó en una esquina. Ni siquiera la dejaba hablar. O sea, enséñame cómo funciona, cómo se llama cada quien, qué hace cada quien. O sea, no, así
peor que puedes en junta de aprender. practicante. Así estaba Teresa en una esquina. De practicante mínimo dices, hola. Hola, soy el practicante. ¿Me pueden decir sus nombres? Sí, a ella pero, no. pero bueno, la realidad es que la relación con su papá nunca fue buena. No. Él siempre como que anheló al hombre y nunca lo pudo conseguir. Pero así las cosas. Triste. ¿Por qué no pudo ser como el papá de Cristina? Pues porque no había muchos de esos, Gaby. Estaba muy triste. Sí existían. No, y luego tengo una lista de todos los países que gobernaban, te los digo. Sí. Muy bien. Cuando nació María, el imperio involucraba a Austria, Hungría, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Milán, Sardinia y Nepal. Y es importante que se los diga porque vamos a ir perdiendo varios conforme vaya pasando esta historia. Sí, a estas alturas todavía también teníamos Nápoles y Silesia. Sí, correcto. Entonces, Correcto, pues correcto. sí. O sea, sí estaba así como que... Era, les digo, era gigante. Sí. Y no tenían grandes rivales todavía. Ahora sí que, en contexto histórico, los grandes rivales eran Prusia, que es lo que termina siendo Alemania y gran parte del territorio. La unión de Polonia y Lituania, que también era enorme, era como que Rusia y luego Polonia y luego todo lo demás. O sea, es como que ese bloque y Rusia, que en este punto Rusia era bastante fuerte. Bastante. Entonces, pues sí eran como que los tres grandes poderes de ese lado de la Europa, porque obviamente el otro lado teníamos España, Francia y el Reino Unido, que siempre se van a meter. Inglaterra y Francia que siempre están enojados. Ay, metiche. Es como... No, luego tocó... Mejor no digo nada. Yo ya me Bueno. iba a meter aquí cosas que no debían de decir. No pasa nada. Después, otra cosa importante a considerar de este gobierno es que acuérdense que los Habsburgo eran poder absolutista. Ujú. Ellos eran amos y señores de todas las decisiones que sucedían dentro del gobierno. Entonces, por eso Carlos tuvo muy mal desempeño, porque todo recaía en él y solo hacía lo mínimo indispensable. Entonces, bueno, la economía bajó, otras ciudades empezaron como que a ver cómo podían invadir todo este territorio que tenían los Habsburgo. Tenían también un tema de religiones adentro que era un Conflicto. desastre, o sea, ellos eran católicos, pero luego adentro había musulmanes y judíos que habían sido expulsados de España y de otras Francia. partes. Entonces, bueno, tenían todo ahí un tema que los hacía muy débiles. Ujú. Pero, bueno, teníamos que casar a nuestra hija. Claro, porque mientras todo el mundo sucede y nuestra niña tiene como 14 o 16, es momento de empezar a buscarle hombre porque ya somos adultas. Entonces, empieza la lista de 4 fabulosos candidatos. En la puerta número 1. Se encuentra un excelentísimo joven que tan solo le lleva 10 años. Oye, pudo haber sido peor. Sí, la neta. Pudo O haber sea, sido no, peor. está muy bien. O sea, Está yo creo que todos nuestros candidatos son de buena edad. Ya están decentes. O sea, sí pensaron bien. No dijeron, lo vamos a casar con alguien de 50 a una niña de 14. Perfecto. El primero se llamaba Leopoldo Clemente de Lorena, que él estaba en Francia. Él era heredero de un ducado de Lorena súper grande y muy rico y todo, que si se casaba con él iba a prosperar mucho las regiones de los Habsburgo, aparte de que iba a tener alianzas con Francia, lo cual era bueno porque Francia era una superpotencia también. Sí, porque además era heredero de los Borbón, entonces que es como que la casa reinante ahorita, sobre todo en Francia, entonces como que, sí, nos gusta el contrato, Sí. pero no funciona. Sí, fíjense que durante todos estos años en los que nació María Teresa, hasta que se muere, hay una enfermedad que constantemente causa terribles muertes, la cual Sí. es la viruela. Sí. Entonces, pues, esto no se limitaba a solo la gente pobre, sino Sí, no, también la a los viruela agarraba ricos, parejo. ese no le importaba. Sí. Y en 1723, justo cuando iban a unir la alianza entre María Teresa y Leopoldo, pues Leopoldo se muere de viruela. Entonces, pues va Leopoldo. Baile Paul. Y luego, en la puerta número 2, tenemos a Friedrich de Prusia, que también nos agradaba la idea, nada más que era protestante. Entonces, pues no, porque pues somos como que súper conservadores católicos, pues ¿cómo se va a casar con un Y es protestante? muy diferente traer a un... Bueno, no es muy diferente, pero ellos pensaban eso. Es muy diferente traer a un hombre protestante, que es más complejo cambiarlo de religión, Sí. a una mujer que tiene que ser, entre comillas, sumisa, y Ujú. que nada más se la cambia, ¿verdad? Exacto, o sea, en ellos como a mamá Lizzie, lo único que lo pusieron en el contrato y pues ya ni modo, ya eres católica, aquí no funciona. Y pues era muy preocupante porque podía llamar a mucha gente y levantar a los protestantes y entonces no funciona. Puerta número 3. Puerta número 3, tenemos a Carlos III de España, que yo creo que era, nada más se llevaban un año, entonces pues estaba cool. No está mal. Muchos países como quiera no consideraban
tan aceptable este trato. ¿Por qué? Porque estabas juntando a una superpotencia, o sea, un líder que posiblemente podía heredar la corona y que heredó la corona de España. Entonces, otros países empezaron a quejarse porque dicen, no, ¿cómo? O sea, vas a unir todo el imperio austriaco que involucra a todos estos países, más aparte España. Sí. Entonces dijeron, no, esto no es posible, no es viable, no es justo. No queremos. Next. Thank Puerta you, next. número 4. Nos vamos con el hermanito. Sí, porque pues esta era la solución, ¿verdad? Esa era la primera solución que habían puesto. Sí. Nos vamos con el hermanito de Leopoldo, Francisco Esteban de Lorena. Es el mismo de Lorena de Rivava, de Francia. Sí, de verdad eran hermanitos. Él ya después, pues como Leopoldo no pudo llegar, pues dijeron, Francisco, ese mismo año tú ve. Listo. Ve en su lugar. Entonces van, se hace la unión de matrimonio y todo, le puse yo ganador en mis notas. Y es que sí salió ganando. Digo, Francisco sí tenía poder porque era heredero, iba a ser heredero de los Medici y se iba a quedar con un chorro de tierras. Entonces sí nos convenía quedarnos con este muchachito y además se veía como que tranquilo e inteligente. Sí, no como si nos hubiéramos casado con el de España. No. Pero algo mejor, es algo. Pero decente. Tiene territorio en Italia e Italia nos gusta. Nos gusta mucho. Pues, mucha riqueza. Sí, queremos. Oficializan el compromiso el 31 de enero de 1736 y se casan el 12 de febrero de 1736. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Por lo que yo leí y lo que yo escuché, esta mujer no se casó por amor. Pero no te tocó escuchar toda la versión de es que ella lo amaba y Carlos VI fue bien bueno y le permitió casarse. Yo creo que es el amor. Es tema de los historiadores. ¿Verdad? Sí, yo también opino lo mismo. Sí, tuvieron un chorro de hijos, pero porque ese era el objetivo de las uniones, o sea, no me suena. Muchos lo pintan como que era una relación muy tóxica. Yo creo que al final se hicieron muy buenos amigos. Exacto, pero no necesariamente se casó por amor. Sí. Sí, ella se enojaba mucho con él. Eso sí, lo siento porque era muy descarado. Es que también hay que ser un poquito sutiles cuando tienes que quedar bien con la corte. Aparte que tú eres la emperatriz, ¿verdad? Y él es tu co-ruler. O sea, él es tu es el corregente. O sea, no eres el emperador principal. Entonces también eso pues la hace quedar mal. Pero lo que pasaba era que Francisco, Paquito. Tenía muchas amantes y le gustaba mucho andar. Y era cero sutil, entonces como que aquí en la corte, en la fiesta, míralas, aquí las traigo. Y pues eso ya no le encantaba a la emperatriz, ¿verdad? Sí, bueno, eventualmente emperatriz. Pero bueno, mientras el drama sucedía, hay dos guerras muy importantes de las cuales tenemos que hablar. Porque ¿quién necesita tener infidelidades mientras sucede la guerra? O sea, y en las cuales Carlos VI, o sea, el papá de María Teresa, la terminó de regar. Es que también metiche, no era contigo la guerra. ¿Qué hacías ahí? Pues es como Estados Unidos, amiga, ya lo dije. Ya lo dijo. Bueno, dentro de esas dos guerras hubo una que fue la sucesión polaca. Esta fue una guerra civil que duró, pues, ¿qué? 3, 4, 5, como 2, 3 años. Sí. Que al morir el rey de esa ciudad, pues, hubo un tema, se metió a Austria y por andar de metiche tuvo que dar Nápoles. Sí, pues porque es que se metió a disque ayudar y de yo tengo posesión y digo, sí ganó por el que estaban apostando, ¿verdad? Era Augusto, ya íbamos por el tercero. Y ellos lo estaban apoyando, pero también lo estaba apoyando el Reino Unido y perdieron un montón de guerras y quién sabe cuánta gente se murió en esas guerras por andar de metiches. Y además, Nápoles y Francisco tuvo que perder también parte de sus territorios que eran herencia en Italia. Sí. Porque pues, bueno, mi suegro se puso a pelear con Polonia. Porque se le antojó. Pero bueno. O sea, pero también dentro de esta guerra estamos hablando más pobreza, más deuda, más todo. Perdió muchos militares y Carlos era un militar nefasto. O sea, cero estratega. No lo sabía. No lo sabía manejar. Y luego dijo que, oye, es buena idea que como me fue tan bien en la sucesión polaca, ahora voy a estar en la guerra ruso-turca. Porque yo también quiero parte de los Balcanes. Entonces vamos a pelear junto con Rusia, a apoyar a tratar de derrocar el Imperio Otomano. Brillante idea. Según él iba a ganar tierras. Pero ganó un pedacito. Pero sí. Se ganó un pedacito por ahí. O sea, ganó más deuda que pedazo de tierra. Ni aparte ni le servía esa tierra de nada. No sí, tenía nada de riqueza. Total, que se acaba esta guerra. ¿Cuánto duró? Sí duró hasta los 40, ¿verdad? Duró bastante. Sí, hasta los 40. Esta sí duró bastante porque Rusia y el Imperio Otomano tenían mucha fuerza bruta. No tenía la tecnología y eso fue lo que le pasó al Imperio Otomano y por qué termina cayendo. Nunca pudo mantenerse al día con tecnología y estrategia militar. Pero eran grandes guerreros. Exacto. Entonces eran muchos. Y Rusia también era muy grandote. Entonces, pues sí, muchos muertos después.
ganamos y el Imperio Otomano perdió un pedacito más de terreno. Y bueno, Carlos, ya después de regarla tantas veces, fallece el 26 de octubre de 1940. Dicen que por unos hongos venenosos, otros que por un ataque al corazón. No lo sabremos, pero falleció. María Teresa ya después sucede como gobernante y 5 semanas después tiene broncas. ¡Crisis! Porque los austriacos dicen, no, yo no quiero una reina mujer, una emperatriz mujer dentro del poder. Y dice, bueno, está bien, ¿saben qué? Siempre puedo tener un corregente. Claro. O sea, si les preocupa que sea yo tengo un hombre al lado, que si quieren puede ser el regente. Y dicen, bueno, está bien, pues ándale, ponle la corona, estamos todos de acuerdo. Pero todo el resto del mundo no estaba tan de acuerdo con la solución con la que los austriacos cayeron. Entonces, guerra de sucesión austriaca. Como todo en esta vida. Aquí todo lo solucionamos con guerra. Pero bueno, Francisco, que ya fue nombrado Francisco I de Austria, Paquito I, era muy buen estratega. Sí. Y manejador de dinero y todo. Era muy inteligente. Nos cae bien el Paquito I. Sí. No tanto porque... Bueno, hacemos cosas, pero en general me cae bien. Bueno, está bien. Parte del problema de por qué sucede una guerra, porque ustedes dirían que no había un acuerdo que decía que ella podía ser la reina y toda poderosa. Sí, pero al papá Carlos Cero Planeador se le olvidó que necesitaba el respaldo de medio mundo para que esto funcionara. Entonces, María Teresa no le quedaba de otra más que decir, bueno, a ver, Paquito I y tú y yo tenemos que solucionar esta guerra porque los dos nos queremos quedar en la corona. Entonces, pues, bueno, sobrevivamos. Mini batallas sucedieron en los primeros meses de la Sí, luego guerra. Se hicieron estos conglomerados donde estaba Austria con Inglaterra, Alemania y Hannover, bis, o en contra de Bavaria, Prusia y Francia. Sí, entonces, había bandos aquí, a ver cómo desmembramos a Austria. No, y ya después, porque esto duró 8 años, no se crean que duró 1 ni 2. Después a los austriacos se le unió España, Suecia y Bavaria, y luego abajo se le unió Rusia. Y ese era el punto importante porque acuérdense que ayudamos a Rusia contra los otomanos. Ajá. Entonces como que ahí había un poquitito de pool. Ajá. Y luego también estaba por ahí otro Carlos de Bavaria que se estaba metiendo en el tema de, hey, espérense, yo soy más emperador que ella porque yo me casé con mi familia y yo me casé con hijas de José, el emperador oficial. Entonces, a mí me corresponde esta corona. Yo tengo dinastía Habsburgo también. Exacto. Y tengo niños. Y entonces el mundo dijo, obvio, vámonos con el hombre. Porque pues obvio, pero todo el mundo dijo de que no, eso no nos conviene, ese imperio se va a hacer todavía más grande, entonces ayudemos a María Teresa a que mantenga su imperio. Entonces de una guerra civil nos fuimos a una casi guerra mundial. De hecho la consideran el primer conflicto mundial que de verdad pues así como que sí, porque se metió todo el mundo, digo, ya nada más faltaban las Américas, pero apenas las estaban descubriendo. Ya éramos colonia. Entonces aquí ya... como se fue de la guerra civil a una guerra internacional, ya empezaban a ver como la oportunidad para poder ganar tierras. Sí. Entonces, aquí es cuando pierden Silesia. Pierden a Silesia, y Silesia era esta ciudad súper rica, o sea, es como si fuéramos a la mina de oro de México. Porque de verdad tenía mucho comercio y posibilidades para seguir avanzando. En este punto a mí me gusta mucho la historia en la que ella... se dio cuenta que no tenía apoyo y que tenía que salir del paso. Y entonces hizo su movimiento. Se me hizo un movimiento bastante inteligente, medio manipulador. Y las mujeres son manipuladoras. ¿No es cierto? O sea, un poquito. Pero saben cómo moverse, ¿no? Entonces ya teníamos criaturitas aquí. Y se fue a las diferentes casas de los que terminaron por ayudarle, sobre todo a Hungría, decirle, por favor, ayúdenme con su heredero en mano, así como que miren, mi bebé y yo estamos solitos y pues necesitamos de su poder y de su milicia, ¿nos ayudan? Bueno, porque eres una muy buena madre, entonces vamos a apoyarte. No, y a fin de cuentas, algo que sí traía María Teresa es que reconocía sus debilidades. Sí. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la plática que estamos teniendo. ¿Por qué conocía sus debilidades? Y está padre. Al momento en el que ella tiene un poder autoritario, como que, pues es complejo, ¿no? Pero luego tiene un corregente que le ayuda a tomar decisiones y ella solita empieza a buscar a gente con cierto tipo de habilidades que ella no tiene para hacer un como que consejo de ministros. Entonces siempre estuvo asesorada.
Porque no tengo que hacerlo todo yo, Ajá. aunque sea absolutista, puedo delegar un poquito a que como todos los demás países puedan aprender y yo aprendo de ellos y ya en unos 5 años ya Sí. me lo he hecho yo solita. No, pero y también enséñenme. aprendió de su papá, de que, ¿Eh? oye, yo nada más tomando las decisiones, pues lo voy a acabar igual de miseroso que él, ¿verdad? Y todo mal. Ya después de la guerra de los 8 años, empezaron a hacer los tratados de paz. Sí. Entonces, aquí, literal, hasta para eso se metieron los otros países. Inglaterra fue la que le ayudó, entre comillas. Me dio así mucha que- risa cómo lo leí de... Y entonces Austria negoció un tratado de paz. Bueno, Austria no. El Reino Unido hizo negoció el por tratado. ella. Y dices, bueno, está bien. ya. Bueno, pero al final ella se quedó con el poder. Sí. Después, bueno, aquí sigue la lista de hijos. Sí, aquí, bueno, es importante decir que esta guerra duró 8 años y como ya mencioné a las criaturas, esta mujer estuvo embarazada 20 años. No, nunca paró. O sea, Nunca, digo, y también por eso estaba limitado como que su capacidad de tener tiempo. es que ¿cómo le hago para ir a la corte y parir 16 hijos? No, porque aparte los tuvo casi el año. Mira, me los puedo Vas, echar. vas. Tuvo 16 hijos. 16 hijos. Sí, 20 años embarazada. 26. 11 niñas y 5 niños. Ujú. Entonces, les voy a decir hasta lo que le pasó a cada uno. Sí. En el 1737, nace María Isabel. Ujú. Fallece a los 3 años. Y todos, bueno, ok, no pasa nada. Y luego en 1738, un año después, y supongo que meses después, ni siquiera, María Ana, esta sí sobrevivió a la longevidad, falleció a los 51 años, pero no tuvo hijos. Entonces ahí Sí. tampoco hay como creencia Habsburgo. Ana es de las que sobrevivió a la viruela y quedó toda marcada y entonces terminó siendo una abadesa Sí. por ahí. Pero bueno, sobrevivió. Después, en 1740, 2 añitos después, nace María Carolina, que fallece al año. Ujú. Después, en 1741, un año después, nace José, que sí la sucede como emperador José II, Ujú. y tiene 2 hijas que fallecieron. Entonces tampoco ahí hubo como que mucha descendencia. Después, en 1742, un año después, nace María Cristina. Y Ujú. este nombre, no, todavía no llegamos al nombre que les gusta mucho. Sí, María también. Carolina les encanta, ahorita van a ver por qué. Ya tuvimos Ya, una María Carolina ya. que falleció. Pero bueno, María Cristina sí duró hasta la longevidad, 55 años con una hija. Ujú. Después Isabel al año siguiente en el 43, que también falleció Sí. hasta los 65, Otra sin abadesa. descendencia. Ajá. Ujú. Después, 2 años después, en el 45, nace Carlos José, que muere de viruela a los 16 Ujú. años. Después, en el 46, María Amalia, que fallece a los 58 y ella sí tuvo mucha dinastía, 9 hijos. Sí, y ella se nos casó con un Borbón, entonces a ella sí fue reina, al menos duquesa de su Sí, sí, zona. sí. Ujú. O sea, gobernó. Sí. Después, un año después, en el 47, nace Leopoldo II, que también falleció hasta los 45, tuvo 16 hijos y fue emperador después de su hermano José. Sí. Si José no tuvo descendencia, le dieron la corona a A él. José. Ujú. Después, en el 48, nace María Carolina, que no dura más del año. En el 50, nace María Juana, con 12 años, fallece de viruela también. Por eso la viruela es súper importante. Ujú. Después, un año después, en el 51, tenemos a María Josefa. A los 16 años falleció igualmente de También de viruela. A la última, María Carolina. Después, en el 52, tuvo 3 Marías Carolinas. Gaby. En su defensa, la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Pero no les ponen el mismo nombre. Aquí sí, De porque- que, ¿cuándo falleció María Carolina? ¿Cuál de todas? ¿La primera, la segunda o la tercera? O sea, Pero es que Carolina era en honor, no me acuerdo si a la mamá de Francisco, de Paquito II. bueno, Bueno, está Paquito bien. primero. Entonces, pues se tenía que quedar una Carolina. Bueno, esta María Carolina tuvo 18 hijos. Fue reina. Sí, ella se quedó con Silesia. Sí, Entonces, y bien. falleció a los 62 años. Después tuvimos otro niño en el 54, Fernando, que tuvo 11 hijos Ujú. y falleció a los 52. Sí. Después a María Antonieta, sí, nuestra queridísima María Antonieta, de la cual acabamos de hacer un episodio, Ujú. que pues ya sabemos su triste historia, tuvo 4 hijos, fallece en la horca. Digo, no, en En la guillotinada. guillotina. Guillotinada. Y por último, tenemos a Maxi en el 56. Maximiliano Francisco. Se va a ser arzobispo porque dice, yo ya no quiero. Basta con mi familia. Yo basta con todo esto. Y fallece a los 45 años. Sí. Oye, su tasa le sobrevivieron 10 de 16. Para la tasa de mortalidad de esta época, Está bien, muy buen porcentaje. la verdad no le fue tan mal. No. Y digo, muchos fue de viruela, que eso ya, pues, ya cómo lo controlas. Sí. Digo que al rato está padre lo que hace con ese tema, pero bueno. Después, ¿qué sucedió después de la guerra?
pues empezó a haber esta reforma donde María Teresa, ligado con el trabajo que hace Francisco, empiezan a promover a Austria como una superpotencia. Entonces, Francisco, ¿qué saca de todas las pequeñas ganancias que hizo? Pues fue empezar a liquidar todas las deudas que tenían y decir, ya podemos respirar como país de nuevo. Lo logramos, lo convierte el tesorero y de hecho se vuelve el tesorero como por 25 años de carrera. Imagínate la responsabilidad de ser el completo total tesorero del Pero era imperio. buenísimo. Sí, no, era fabuloso. Y hacía muy buenas inversiones y pensaba muy bien en cómo lo vamos a invertir, cómo no gasto en guerra. También para este punto María Teresa ya había llegado a la conclusión de la guerra y la política exterior a nosotros no nos funciona. Mejor vamos a dedicarnos a protegernos, a toda que la política sea interna y ya luego nos preocupamos por todo lo demás. Entonces ella no gastó en guerras los primeros años ya de su reinado después de que la coronaron todos bien. Sí, de hecho sí. Ya súper aceptada. Como que ya también intentó reformar un poquito el tema de la religión. Ah, bueno. Porque había muchas contradicciones entre ellos. Austria pues era una potencia católica. Así se le reconocía en Roma, por eso era el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces empieza a exiliar a los protestantes a las afueras, lo cual después le viene contraproducente porque al exiliarlos a las afueras pues es más difícil controlarlos. Exacto. Igualmente a los judíos que se habían instalado, que fueron exiliados de otras partes, como habíamos mencionado, les empezó a imponer, iba a decir una redundancia, les empezó a poner taxes, o sea, impuestos demasiado les caros. Cobraba como que una especie de renta por vivir en su tierra, por ser judío. Que, como soy tolerante contigo, me tienes que dar más impuestos. Exacto. Pero solo le cobraba a los judíos. A los protestantes los exilió, a los judíos pues les cobró su impuesto y a los musulmanes, pues la verdad creo que también los exilió. Porque, sí, los exilió. Porque el pedacito de musulmán que tenían es que aparte de los judíos era, págame y si no me pagas, pues bye. Fuera. Exílate. Adiós. Sí, era bastante intolerante con lo que respecta al resto de las religiones. Sobre todo se ensañó mucho con los protestantes. Porque sí era como que, no, fuera todos ustedes, a la porra al judío, pues sí lo trataba mal, pero nada más o le cobraba o lo corría. Sí, digo, pues eran más tranquilos, ¿no? Sí, era menos. Los protestantes eran más de guerra. Uh-huh. Total, después de una temporadita de paz, dijimos, why not otra guerra? Nos gustan las guerras y nos gusta meternos en las políticas exteriores de la gente. En 1753 tenemos una guerra extra que se llama la de 7 años. Y esta fue, digo, aparte de otras cosas, principalmente era para poder conseguir de nuevo Silesia, que era esta potencia de comercio. Era como que su berrinche, o sea, porque pudo haber vivido bien, ya lo habíamos logrado. ¿Qué necesidad tenías de seguir tratando de conseguir Silesia? Pues dijo, ya soy fuerte otra vez porque ya no tengo deuda, era momento. Sí, pero tampoco no sacamos momento. bien las cuentas de la vida. Y luego esta también, pues se unieron diferentes bandos, Austria, Francia y Rusia contra Inglaterra, Prusia y Portugal. Y no nada más lo hicieron para agarrar Silesia, sino también las otras potencias empezaron a pelear por las tierras que había en el Nuevo Mundo, o sea, Américas. Uh-huh. Entonces ya hubo un tema donde Francia e Inglaterra estaban de que es mío, no es tuyo, si es tuyo o lo que sea. Y Austria en medio viendo. De verdad, yo sí me imagino todos estos conflictos como que todos en un salón y la clásica pelea ahí entre todos y los dos otros sentados. Sí. Yo participé en la pelea. Sí, no. Nada más le estaban viendo de lejitos. Al final no consiguieron nada. Silesia se quedó con el que lo tenía y lo único que se consiguió fue que Francia se quedó sin Canadá y Inglaterra se quedó con Canadá y ya. Y India también. India también andaba ahí. Sí. Pero bueno, durante el resto de su vida, María estaba obsesionada con Silesia, pero ya razonó y dijo, está bien, ya no lo voy a volver a conseguir. La voy a buscar por otros medios. Sí. Entonces, aquí ya empezamos con el boom de la iluminación, porque ya ahora sí nos enfocamos 100% a lo que importaba, su país. Sí, y era este momento, porque históricamente estamos justo en el bloque histórico de lo que era la Ilustración, este periodo histórico en el que Rousseau estaba pensando y Washington andaba por ahí diciendo como que esto no está bien y tenías un montón de historiadores y la ciencia estaba creciendo. Crecimiento científico. O sea, tal cual es, por eso se le llama la Ilustración, es ese momento de boom en el que todo creció. Nada más que Austria iba bien, pero fue como que sí, pero somos conservadores, entonces no. O sea, no podemos meter todo lo que están pensando, vamos nada más a sentar las bases que se alineen con lo que es el catolicismo, ¿no? Y aquí empieza toda la política que empezó a hacer esta mujer durante este periodo de su reinado, que dijo, basta de las guerras, me voy a dedicar a reformar todo. Ya había tratado de arreglar la religión medio erróneamente, pero bueno, ella lo intentó.
Y luego empezó a decir, ok, ¿de qué ganamos? Bueno, agricultura, bueno, vamos a empezar a pensar en cómo vamos a reformar la agricultura, cómo vamos a reformar todo el tema de los impuestos para recaudar correctamente los impuestos, para definir cómo están los gobiernos, ¿no? Separó todo el gobierno en lo que era solamente la parte central y la parte de las afueras, dividida por segmentos. Hizo estados, pues, Sí, porque no y les tenía... puso líderes. Es que porque antes se mandaban solos, así como que estaba el rey en Porque en yo Viena. soy súper autoridad, no voy a poner a alguien que reine por mí. Que reine por mí, no se podía. Pero ya hizo estaditos o municipios y ya le empezó a funcionar de, bueno, tú vas a hacer eso y tú vienes a darme resultados sobre el pedazo de tierra que te asigné. Y ya tenían dinero para poder invertir en ello. Exacto. Que era lo más importante. Con el dinero también empieza a reformar. Haz de cuenta que en estas épocas había mucho el tema de... Y usan la palabra robots. No sé, supongo que de ahí salió la palabra robot. Ah, sí, esa es la versión original de la palabra. Ajá. Para decir que literal negreaban a los trabajadores. Exacto. Trabajaban 24/7, no descansaban, no les daban de comer bien, etcétera, Malas etcétera. pagas. Ajá. Entonces ella vio eso y empezó a decir, no, déjame hago reformas que ayuden a mis súbditos. Entonces, con ayuda de su consejo, puso reformas que ayudaron a que los trabajadores tuvieran mejores prácticas y comida. Y de hecho, también lo que hizo fue que les dio tierras a algunos de ellos para que pudieran ayudar a cultivar. Entonces, su enfoque principal siempre fue, y creo que esto es súper inteligente, ayudar a su gente y que su gente la quiera para que trabajen para ella. Sí, porque sabía lo difícil que eran las revueltas. Entonces dijo, necesito que mi gente me quiera, me respete y por las razones correctas, no solamente me tenga miedo porque absolutista. Disolvió toda la parte feudal y el hecho de que hubiera alguien a quien le tenías que pagar el impuesto del impuesto y todo el mundo era feliz. Sí, porque era una administración bien complicada. Al mismo tiempo dijo, ok, ya los tengo trabajando bien, ya les pago decente, ya tenemos un plan de a dónde se va a ir todo el dinero, pero ¿cuántos somos? Necesitamos métricos. Entonces decidió hacer un censo. Lo cual no se hacía. Wow, nadie sabía cuánta gente vivía en su pueblo, entonces ella hizo un censo entre el 70 y luego hizo todo un catastro de las tierras para saber de qué tierras era, a quién le tocaba a quién, y ya entonces ahora sí ya puedo hacer un buen registro de mis impuestos y saber a quién le pertenece la tierra, a quién le tengo que pedir cosas. Ajá. Esto era la primera vez que sucedía en la zona. Y dentro de este censo, años atrás, en el 48, ella había hecho una escuelita. Ajá. Como que para una escuelita, no, si era una escuela muy buena, donde a hombres les enseñaban temas de la ilustración, ciencias, idiomas, etcétera, etcétera. Después con el censo se dio cuenta que aunque se esforzara mucho educando a estos nobles, más del 90% de su gente eran iletrados. Eran iletrados, entonces ¿de qué le servía a ella? Tener una increíble escuela si la mitad de su pueblo no sabía ni siquiera leer. O sea, cómo se comunicaba con ellos, cómo les decía cosas. Entonces, esto está con ganas. Ella crea una de las primeras reformas tipo primarias para educar a su gente. Obliga a los niños entre 6 y 12 años a estar en la escuela y aprender lo básico, matemáticas básicas, aprender a escribir, aprender a leer, todo eso. Y así, digo, ella no logró ver estos frutos, pero su gente era muy educada. Sí, y porque además también ella se dio cuenta que no tenía sentido solamente heredar los cargos, porque ella tenía muy buenos consejeros. Entonces, heredar solamente los cargos porque nació en tu familia y nadie le enseñó nada, si hay meritocracia, si hay forma de cómo enseñarles, entonces voy y los importo de mi escuelita y los pongo en cargos importantes y el gobierno es mucho más estable. Aparte que el pueblo te quiere más, porque tienes más influencia sobre ellos al ellos estar emocionados y echándole ganas porque pueden tener una oportunidad de prosperar, ¿no? De no nada más quedarse en la misma clase social que ya estaban. Súper inteligente. La verdad, de hacer una película de educación, wow. Sí. Bueno, aparte de la educación, hay otra cosa muy padre, que era el tema de la cacería de brujas. Bueno, porque cazábamos protestantes, pero brujas no. Ajá. Es muy triste. Es muy contrariante, pero bueno. O sea, pero porque las brujas eran mujeres. Sí. Y ella era una mujer. Sí. Defendía a las mujeres. En las ciudades que estaban en las afueras, es decir, donde ella no tenía tanto control, había mucho paganismo. Entonces, había mucha gente que literal, pues, acusaban a mujeres nada más porque, pues, algo hizo que no les gustó y el hombre decía, o cualquier mujer decía, ella es bruja, y la torturaban y todo hasta que le sacaban la confesión de que era bruja, porque, pues, ella ya no quería seguir sufriendo, y las mataban. Entonces, esto ella se dio cuenta
de que estaban torturando a mujeres. Ujú. Y dice, no, en mi reino no, protestantes tal vez sí, pero brujas no. Judíos también, Ajá. pero brujas no. Entonces en 1776 crea un acto que dice que ya no pueden torturar a la gente para que ya no existiera esta cacería de brujas innecesaria. Sí, de hecho se metió en un juicio en particular de una María más en el reino, que era herbalista y que ayudaba a eso, que la habían torturado y fue a rescatarla así ahora sí que en Emperatriz, a rescatarla y todo eso. Creo que en todo este punto no habíamos mencionado que durante todas las guerras y la sucesión y todo eso, hubo otro Sacro Imperio, otro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ah, sí, que se intervino. Ajá, más por o ahí menos. estuvo un huequito el primer no Habsburgo también en cientos de años. Cuando se murió ese, ella ahora sí es una emperatriz Sí. formalmente, ¿no? Ya todo el mundo lo acepta. Sí, medio colgada también del hecho de que tiene un hombre al lado, ¿verdad? Pero pues bueno, no Ya la había, aceptan. el título no Sí. existía, entonces bueno, ya. También otra cosa que hizo referente a la religión fue que suprimió, sí lo dije bien, suprimió todo acto todo acto sexual que no estuviera de acuerdo a la Biblia. Sí, porque hizo toda una comisión para proteger Sí. a la castidad. Hizo hasta una milicia, hizo toda una Sí. policía para que encarcelaran y digo, si el caso ya era muy denso, hasta tenían pena de muerte. Sí, Homosexuales, prostitutas y adúlteros. exacto. Digo, obviamente todo tiene sus errores, es víctima de su tiempo, ¿verdad? Sí. Y Y de su enfoque. Estaba en una catolicismo. burbuja católica. Sí, entonces pues era bastante complicado, pero al menos no los torturaba, porque ya habíamos baneado la tortura gracias a las brujas. Sí, Entonces no. dices, bueno, Nada más los mataba. nada más castigaban unos cuantos que te... Y mataba. Pero bueno, Pero es diferente torturar la realidad. para sacar confesiones, ¿no? Entonces, Digo, es un avance. Ve, Chiquito, pero un avance. buscamos unas por otras, ¿no? Hizo más cosas buenas. Aunado a lo malo, Sí. hizo cosas buenas. En la medicina, por ejemplo, como les habíamos dicho, la viruela era un gran problema. Estamos hablando de que mataba más de 500,000 personas por ahí por Europa al año. Entonces, Y hacía no sabíamos epidemias. qué era o cómo solucionarlo, simplemente sabíamos que era como un mes de sufrimiento para quien tú fuera el portador de este Y era por virus. temporadas, ¿no? Sí. También. O sea, era de que 2 meses al año siempre pasaba y Ujú. siempre se moría o quedaban rasgados. Digo, y era una enfermedad bien gacha porque si quedabas y más en la cara, quedabas con marcas y de tocado. Total, que como 3 de sus hijos fallecieron de lo mismo. Ella dice, ¿sabes qué? No, yo tengo que hacer algo con este tema de la ilustración y la ciencia y todo. Tiene un médico que se llama Gerard Van Sweden. ¿Sí le dije bien? Muy bien. Sí, sí. Gerard Van Sweden, que era un súper inteligente personaje. Él fue por el mundo investigando medicina y todo, Ujú. y cuando la reina le pidió regresar al imperio para poder poner como que esta institución médica, le dijo, necesito que me ayudes a eliminar la viruela. Sí. Y está increíble, y nosotras como biotecnólogas muy emocionadas, Es fabuloso. creó todo este los periodo. principios de la vacuna de la viruela. Sí, porque estaba viendo que el mundo entero estaba tratando de entender cómo funcionaban esto de las inoculaciones y que por qué, ahora sí que cuánto tenía que ser. Entonces empezó a hacer mucho del fundamento de cómo eventualmente en Rusia, Catalina la Grande fue la de las primeras en recibir una inoculación de esto, ya hablaremos de ella. ¿Sus hijos también? Sus hijos también, ajá, porque nadie confiaba en este método, o sea, cómo no hace sentido que me pongas un bicho, no, o sea, ¿qué? Ni siquiera lo entendían. Pero dejó tan bien las bases que le convenció muy bien a María Teresa y dijo, me agrada, además quiero una universidad. Y tú vas a ser el encargado de hacer todo el currículo de mi universidad que enseñe de medicina. Vamos a hacer un hospital para mujeres porque las mujeres se mueren en el parto. Entonces hizo todo un ala de obstetricia para poder proteger a las mujeres. Porque otra de sus políticas bien importantes era, somos bien poquitos porque la guerra nos dejó bien poquitos. Entre más gente tenga, pues ya sé que mi pueblo va a poder crecer. Entonces, ¡boom! Criaturitas para todos lados y no me sirve que se mueran. Sí, De lo opuesto a chiquititos. China. Sí. Lo opuesto a China, literal. Bueno, es que había guerra en el 700. También cosas padres que hizo Gerard es que empezó a hacer toda esta bótica, no sé si según yo sí se Sí, la bótica. bótica. Ajá, empezó a hacer la bótica con medicinas que ya empezaban a eliminar cosas como el mercurio y el plomo, Ujú. que fueron descubriendo que eran malas para el humano, cuando antes pensaban que era lo mejor como el sangrado, ¿no? Entonces ya teníamos un arsenal médico súper moderno que funcionaba realmente y que sabían
cuándo ponerlo, Cuando- cuándo no, ajá. cuándo todo Ya, eso. ya medicaban, o sea, Ajá. formalmente ya podía ella medicar, lo cual también hacía mucha diferencia en su pueblo, porque ahora sí que ya sé qué tengo y cómo tratarlo. Y le dio mucho orden al país. También hizo todo un códex teresiano, porque tenía que traer su nombre, que era como que una especie de constitución. Era la lista de todas las reglas bajo las que vivía el país. Entonces ya había orden, ya estaba escrito, ya sabíamos sobre qué nos estábamos moviendo. A mí lo que me encanta de esta señora es que le encantan los datos. Ah, sí, no, o sea, métricos. Para todo quieren métricos y datos. Y digo, los que trabajamos godines, sabemos que para hacer una buena toma de decisiones tenemos que tener datos, porque si no, ¿con qué lo comparas, verdad? Y lo de siempre, la mejora continua. Sin métricos, ¿cómo lo mejoras? Si no sabes dónde estás, no puedes sabes qué mejorar. onda. También lo que hizo fue que hizo que a cada persona que se muriera le tenían que hacer una autopsia. Pues, para saber qué pasó. Entonces, aparte del censo, tenía el por qué las personas morían y así tenía unas estadísticas que le decían en qué se tenía que enfocar para reducir esas muertes. Te digo, métricos. O sea, esta mujer quería que todo estuviera escrito, se traumó de que su papá no dejó todo muy bien escrito y dijo, sin métricos yo no puedo gobernar un país. quiero leyes, quiero mi códex teresiano, quiero un código penal para que explique cómo y por qué juzgamos a la gente. Aquí no es por decisión aleatoria, tal vez yo decidí las decisiones aleatorias, pero aquí hay un libro. Pero yo soy absolutista. Exacto. Mi libro teresiano dice... Y mi séquito me dijo también que estaba bien. Yo. Todos dijimos que estamos bien. Entonces se armó. Bueno, después de todas estas reformas y que Austria se empezaba a convertir en esta superpotencia otra vez, Sí. con dinero, con educación, con todo, No. tenemos una pérdida. El 18 de agosto de 1765 muere Paquito. Ay, Paquito, perdimos a Paquito. Perdimos a nuestro gran financiero nuestro y co-ruler. tesorero. Sí, ya sé. A los 56 años dicen que fue un posible ataque al corazón. Aquí es donde podemos ver que María, pues sí lo quería. Sí, y porque te digo, yo creo que sí, después de tantos años de relación y de coexistir. Y de tener muchos frutos, porque tuvieron muchos frutos Crecieron juntos. mucho juntos. Digo, 18 hijos, no, pues mínimo te tienes que querer, ¿verdad? O sea, de amigos. Mínimo me eres atractivo. Mínimo de Me amigos. eres agradable a la vista y además eres un buen tesorero y me diste lana para todas las Sí. reformas que yo quería hacer. A ella le dolió mucho y estuvo en luto y de aquí en adelante, como muchas mujeres de la realeza que pierden a sus esposos, luto total, absoluto. Pinto paredes. Me corto el pelo, Ajá. me duermo en cama negra. Todo tengo era un negro. perro negro, o sea, todo. Todo en su vida era negro. Pero también tenía que lidiar con el conflicto de, ya perdí a mi compañero de vida, voy a estar en luto eterno y yo no puedo quedarme con el título de emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Si no tengo a Un hombre al lado. Hombre al lado que me ayude a gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico. Exacto. Y entonces dijimos, espérate, no tengo marido, pero tengo hijos. Entonces, Tengo 3 que sobrevivieron. Josecito, venga, chepa acá. Te nombro oficialmente. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos votaron? Perfecto. Él es el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y yo también. Sí. Entonces, todo cool. Y nos volvemos muy felices por un tiempo, aunque ahorita vamos a ver que nuestro hijito José es un poco testarudo. Ay, súper palabra Ay, rimbombante. testarudo. Testarudo, es que estoy escuchando un audiolibro español y agarro palabras que dicen ahí. Sí, sí. Pero bueno, Mexa, Era necio, pues. O sea, necio. Un hijo. era bastante necio. Pero cosa bien importante que le genera conflicto al futuro. José ya estaba un poquito más ilustrado. Sí. Entonces ya decía o sea, mamá, sí, chida tus reformas, pero podríamos ser más liberales. Y si damos un poquito más de libertades por aquí y por allá, no, hijo, te quedas y te chingas. Sí, ¿no? eres conservador, recuerda, Sí. de que sí, poquito, pero eres Pero conservador. tú católico. Ajá. Entonces, pues bueno. Sí. Digo, y otra cosa padre de haber tenido a José como corregente fue que empezó a ver desde más chiquito cómo se gobernaba Sí. el país. Ya Entonces ya aprendió. tienes a una persona súper educada que conforme va pasando el tiempo, pues empieza a agarrar más control sobre el gobierno. Sí. Pero bueno, aparte de que Josecito tomó el poder con ella, obviamente tenemos a 11 hijas, bueno, menos, pero a un chorro de hijas con las cuales podemos hacer Alianzas. unas muy buenas alianzas con otros países. Ujú. Entonces casó a una de sus hijas con
con países muy buenos, que no se los voy a decir porque son demasiadas hijas, pero una de las más importantes fue María Antonieta. Porque Francia, teníamos que dejar de pelearnos con Francia por las cosas. Ajá. Y también matamos, casamos a la que se quedó con Silesia, entonces de una u otra forma mi sangre se quedó en Silesia, entonces todo bien, agradable. Sí, como que bueno, mínimo tengo cierto podercito ahí, entonces ya dijo win, de que sí, gané. Sí, y es un ajedrez político. Mi sangre va a estar en ese Van a en sobrevivir. ese país. No me importa qué. Sí, no, el ajedrez político de esta época, pero lo que siempre le han respetado es la estrategia que hizo de una hija aquí, una hija allá, ese no te conviene, mejor está como aquí. que para tener un granito de influencia en ciertas partes. Y le funcionó. La señora tuvo 56 nietos. Sí. Y la llaman la suegra de Europa, porque casó a tantas que legítimamente, pues, no creo que haya casa real que no haya sido tocada por la familia de esta mujer. Sí, es como la reina Victoria fue, ¿no? Sí. Puede ser, si rastreamos para abajo, puede ser en esa línea que sí esté ligada a la reina Victoria. De alguna forma a Teresa. Wow. Sí, pues es que, oye, 56 nietos. De ahí también se fue diversificando de la Victoria. Pues son 56. Toda Europa tiene. ¿Para todos lados? Guau, nada que el rey de ahorita tiene descendencia. Yo creo que sí, tiene descendencia de ella. Me voy a echar mi video de análisis y ahí les cuento. Acabo de despertar un monstruo. Sí. Ya después de que tuvimos esos casamientos, suceden cosas buenas. Bueno, primero hablemos de su hijo intenso. Creo que antes de pasarme a la partición de Prusia, Josecito era muy intenso. Siempre quería poder para hacérselas sencillos. Dicen que era muy inteligente. De hecho, María Teresa lo reconocía. Dice, guau, con mi hijo que tiene dones que yo no tengo, porque yo tengo que conseguir a gente que me asesore para poder lograrlo. Y esto también es porque ella no tuvo una educación tan buena como su hijo. Claro, y este hombre creció viendo. Sí, ya sé. O sea, y con su papá seguramente le enseñó de administración y de finanzas y de cómo o sea, es fruto de su época y también pues trae cargando todo el tema de la ilustración y tenemos que apurarnos y nos tenemos que hacer esto más rápido porque nos están ganando. Lo malo es que su hijo José era más independiente. Sí. Es decir, ella era muy buena viendo qué era lo que carecía y a quién podía arrastrar con ella para hacerlo mejor. Una muy buen líder, porque eso hace un líder. Sí. O sea, forma su equipo y equipo con su multidisciplinario. Ajá. José no era tan bueno, pero bueno, su destreza e inteligencia y algunos consejerillos ahí que eran cuates, hicieron que se pudiera, pero al tener este choque, donde uno quería ser independiente y la otra quería consejo de los expertos, crisis, como debe de ser, siempre había como que un desacuerdo. Sí, de, no mamá, es que sí no se hacen las cosas. De que no, pero es que el experto me dijo que sí. Pero no, es que yo el fulanito de ciencia dice que es así. Entonces ella siempre amenazaba con abdicar, ¿no? De, no sé, se peleaban y era que ya voy a abdicar, ya me vale madre. Lo que tú quieras. Haz lo que quieras. No es cierto. Y ya la seguían convenciendo, ¿no? A cada rato era de que no, mamá, no te asustes, digo, no te vayas, quién sé qué. Aparte que al Josecito le convenía porque si la regaba, pues nomás le echaba la culpa. Fue su mamá, de, es tu culpa porque yo te dije y no era cierto, él la había regado. En lo que no cedía Josecito era en el, mamá, todo el mundo está creciendo, todo el mundo expande su territorio, porque nosotros no necesitamos buscar más. Y entonces la que había sido la reina pacífica, la que no se quiso meter en problemas y en guerras de sucesión, pues le dijeron, cállese tantito, y entonces la guerra de sucesión bávara. Porque nos encanta meternos en las guerras de sucesión ajenas. Porque ya éramos una superpotencia con mucho dinero, güey. Exacto. Y entonces nos metemos a todo un conflicto que generaba otro movimiento global y Rusia ya estaba involucrado. Y entonces otra cabrona dijo, ¿saben qué, señores? Dejen de pelear, nos dividimos el territorio por parejo y listo. Mira, yo me quedo con tú te quedas con ese, Austria se queda con un rinconcito por allá que no creo que les sirva de mucho, pero listo. Y entonces Catalina la Grande fue a poner orden. No, señores, basta de pleitos, ya cada quien en su lugar, cada quien en su casa con su pedacito de pan. Listo, vámonos. Y esto fue la partición de Polonia en 1772. Rusia se quedó con las tierras, Prusia con unas rutas importantes y Austria se quedó con Galicia. Sí, la verdad no, como que no les reconocían importancia a Galicia, de que, pero si tú quieres un pedacito, ahí está. Le dieron un pedacito. Sí, de que ponte feliz. Hubo más particiones de Polonia. Sí, a Polonia la parten 3 veces, en el 92 y en el 95, pero bueno, eso ya no le tocó. Le tocó a Josecito. Por andar de metiche. Por andar de vicioso, queriendo mucho poder. La tía Catalina le dijo, ándale pues, otro pedacito. Dentro de tantas aplicaciones, guerras, etcétera, etcétera, tenemos a una María Teresa que está volviendo grande,
ya, Pues, digo, los duró, años no pasan duró en un balde. chorro de años, sí. O sea, Sí, o sea, nació en el 17 y aquí ya tenemos, ¿cuánto? Pues mínimo 70 y tantos como- años. Sí, vamos que en el Ajá. 80, ¿no? Sí. En el 80, correcto. Sí. Total, llegamos a un punto donde ya empieza a estar cansada. De hecho, se retira a ciertos palacios donde ya tiene una vida más austera en general. Sí. Pero como que tuvo ciertas recaídas porque de lo que pasó con la viruela, pues obviamente quedas medio tocado. Sí, porque ella también le dio viruela, sobrevivió y... Sí, y sí cuando a sus estuvo- hijos les dio. Sí, exacto, porque ella se empeñó en sí cuidar a sus hijos. Y por esas alturas ya teníamos fatiga crónica, Todo. una posible bronquitis. Entonces, digo, ya todo estaba mal. Sí, en el 24 de noviembre del 1700... Todavía mal yo. El 24 de noviembre de 1780, le da una super fiebre, una gripa muy fea. De hecho, el doctor le dijo ¿saben qué? De aquí ya no va a salir su se mamá. nos va en esta, Ajá. pero no es cierto. Todavía aguantó. Hay un poquito. Bueno, se recuperó de la que le dijeron que ya no era. Pero le, bien poquito. ¿Le alcanzaron a dar los santos óleos? Está bien. Le dan los santos óleos el 28 de noviembre. Ay, 4 días después. Ey, aguantó cuando dijeron Bueno. que se iba a morir. Ella se iba a morir en sus términos. Está bien. Y cuando está rodeada de todos sus hijos, que se podía porque otros ya estaban en otros países, fallece el 29 de noviembre de 1780. Sí. Aquí es donde damos fin a la casa de los Habsburgo. Chan, chan, chan. Y damos inicio a la casa de los Habsburgo Lorena. Por Sí. el tema de Francisco. Sí, porque las casas adoptan los nombres del papá. Ujú. Pero pues como esta era una casa muy grande, no iban a perder completamente el título. Entonces, aquí era como la Lorena. Yolipit. Exacto. Aquí Vámonos. me guardas mi apellido. La Yolipit puso Yoli primero. Exacto. Y aquí yo más. Sus descendientes, para hacer como que más padre la situación, la realidad es que José siguió con las reformas de su mamá, las mejoró. Sí, pues porque ya era libre de hacer la parte un poquito más liberal, pero tenía las bases Ya muy tenía bien las sentadas. bases y sabía muchas cosas ya. O sea, y ya sabía que tenía todo un séquito que le podía ayudar y todo, entonces fue creciendo todo eso. Fallece José, lo sucede su hermano y siguen con las reformas y todo. Digo, en algún punto ya empieza a decaer Austria porque pues todo gran imperio tiene su fin. Sí, pero si no escuchan nuestros capítulos pasados, pero este imperio, Austro-Hungría, lo que se convierte en el imperio austrohúngaro, sobrevivió hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, duró Entonces, bastantes años. O sea, estamos en el 1780 cuando perdimos a María Teresa. Nos faltan al menos otros 100 y pico de imperio que sobrevivió. Mermado si queremos, pero todavía aguantaron un buen rato. Sí, hasta la conquista y uno hasta gobernó México. ¿Ve? Vámonos. O sea, Uno hasta gobernó México. como unos 150 añitos más y un poquito de Hubiéramos influencia. sido una potencia En educación. en educación, pero no. Muy bien. Ay, traumas. Sepultan a María Teresa en la cripta imperial ahí en Viena al lado de su esposo, y ahí se mantiene. Ahí se ahorita mantiene, actualmente. dicen que ha sido bastante respetada su cripta, entonces, y la gente austríaca, por lo menos a lo que alcancé a leer, estatuas, monumentos, No, la quieren festivales, mucho. o sea, de verdad se le respeta mucho y en su historia sí quedó como que la única emperatriz Habsburgo, la única mujer que fue... O sea, se sienten orgullosos. Sí, Se sienten orgullosos de ella, lo cual no sucede muy seguido con gobernantes mujeres. Exacto. Y bueno, eso quiere decir que habla bien de ella. Claro, Porque hasta oye. los historiadores masculinos la pintaron como la buena Oye, gobernante que Eso era. sí está curioso porque no pasa tan seguido, o sea, los historiadores no tenían que tacharle, ¿qué le reclamaban? Pues es que yo creo que fue todo, ¿no? En conjunto, de Ajá. cómo se ganó al pueblo. No había con qué. No había entonces- reproche porque todo lo que el pueblo quería casi se los daba y buscaba su bienestar y buscaba que todo. Entonces, por eso siento que fue una muy buena jugada y su jugada cae en que ella sabía que no lo sabía todo. Exacto. Entonces, al momento en el que ella empieza a buscar ayuda de los alrededores Sí. y la gente ve Que la ve, pide o sea, ayuda. y que sienten empatía Sí, por la ella. humildad. Sí, la ándale. humildad de pedir ayuda siempre Que funciona. si nos vamos atrás a las mujeres que hemos hablado, que son bien fregonas, pero que hasta los mismos historiadores tachan o pintan de ser mujeres, ¿cómo se llama? Malvadas y todo ese show, es porque son mujeres que son muy autónomas, o sea, son fregonas y saben mucho y lo que sea.
pero no ven más allá de lo que ya tienen, ¿no? Sí, no, o de su poder de siempre querer más, vaya. A eso me quiero referir. Sí, digo, o sea, está curioso. Esta mujer se me hizo muy extraña. Es como la reina Victoria, es como... Sí, había que... Que ven a su pueblo. Ajá. Y su pueblo los quiere. Totalmente necesario pensar en el pueblo. Creo que son los más importantes dentro de tu propio gobierno. Creo, más que tu aristocracia. Ay, pero bueno, así termina esta gran historia de María Teresa de Austria o Habsburgo. Tan, tan, tan. Nos vemos en el próximo. Nos vamos a mudar de continente, país. Pero súper denso. O sea, brincamos así. Nos vamos a ir Yo creo que este país lo hemos pisado muy pocas veces. La verdad creo que es la primera... el siguiente capítulo creo que es la primera mujer de la que hablamos de esa zona. Entonces, bueno. No, creo que hay otra. Sí. Hay una otra. Bueno. Según yo, o chance está en la lista y yo ya lo estoy pensando. Bueno, ustedes ya vieron la lista y dijeron, no, fallaron o sí. Bueno, ya. El no punto pasa nada. Va a estar bueno el siguiente. Sí, va a ser algo distinto. Y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos. Bye. Si quieren escuchar a alguien en especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.